mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este look que es más que nada un instructivo de cómo colocar y cómo usar los brillos en diferentes looks. Cada uno de los brillos que coloqué en los ojos es una opción. Si por ejemplo quieren hacer un ojo ahumado y quieren poner una rayita de brillos, aquí les digo cómo hacerlo. O si quieren llevar un maquillaje sencillo de ojos y ponerse los labios con brillos para la noche de Navidad o de Año Nuevo, pues adelante, este tutorial es para ti. Espero que te guste. Si quieres saber cómo recrear alguna de las partes de este look, que es un montón de ideas, por favor quédate a ver el video. Bienvenidos. Hoy les quise compartir todo el maquillaje como siempre para que no se me pierdan en la rutina. Y estoy aplicando una prebase de maquillaje, cualquiera que tengan a la mano que sea propia para su piel les va a servir. Y en lugar de base de maquillaje hoy estoy utilizando estos correctores de la marca Too Faced, porque siento que son un poquito más ligeros que mis bases de maquillaje normales. Yo creo que voy a probar estas bases. Los correctores me funcionaron bastante bien, fueron muy fáciles de difuminar y no se queda tan pastosa la piel. Para hacer las cejas estoy usando mi gel delineador de la marca NYX en el tono brunette. Estoy utilizando un pincel chiquitito de la marca MAC, que es el 208, pero cualquier pincel les va a servir. Después estoy utilizando un plumín de bisú para trazar algunos vellitos que agarre más intensidad, porque como vamos a poner bastantes cosas en el párpado se van a ver cada vez más grisáceas en comparación. Después estoy utilizando un corrector o prebase de sombras, la que ustedes quieran. En este caso yo estoy utilizando el Pro Longwear Concealer de MAC en el número NC35 y lo estoy compactando con una brocha plana de Motives Cosmetics. Después estoy agarrando la paleta de Anastasia, pero cualquier paleta que tengan a la mano les va a servir. Estoy utilizando una tonalidad bastante naranja como mi primer color de transición. Lo estoy difuminando con mi pincel E35 de Sigma y después voy a utilizar el truco de la cinta adhesiva. Quítele un poquito el pegamento en su mano y después aplíquela el ángulo entre el ojo y la ceja para que tenga una dimensión mucho mejor esa elongación del ojo ahumado. Después estoy utilizando una sombra de color café, ya saben, de cualquier marca. La estoy aplicando con este pincel angulado porque siento que me da un poquito más esa curvatura del ojo de almendra y es un poquito más preciso. Después estoy tomando una tonalidad de color como un rojo ocre quemado y lo estoy poniendo justamente a la mitad para que se difumine ese color café hacia el centro. Y después estoy tomando una tonalidad que es como blanco, un poquito brillosita, muy intensa, y lo estoy poniendo en el lagrimal y lo voy a difuminar hacia dentro del ojo. Aquí viene la parte importante. Si es tu primera vez utilizando brillos, por favor, yo te recomiendo que utilices alguno que sea líquido. Son mucho más fáciles tanto de conseguir como de aplicar y así ya no te complicas en buscar un pegamento de brillos y el glitter y el cepillito que sea chiquito, sino esto ya lo tiene todo incluido. Y estoy poniendo esta tonalidad que es como un tono como bronce dorado y lo estoy poniendo simplemente en el ala que dibujamos en el pliegue del ojo. Se ve bastante elegante. Si tú lo quieres dejar así, adelante, se ve muy bien y fue extremadamente fácil de hacer. Otra opción es que tú hagas un delineado y encima del delineado tú pongas esa misma rayita encima, como lo había hecho en el tutorial anterior, pero eso ya es elección tuya. Aquí te voy a presentar opciones un poquito más diferentes. Después estoy tomando este que es como más clarito, es un rosa bastante brilloso. Yo te recomiendo que este tipo de productos lo apliques en el lagrimal para que se vea mucho más intenso, más elongado el ojo, y estos brillos en la Navidad se van a ver espectaculares en las fotos. Las pestañas son un accesorio opcional, sin embargo yo te lo recomiendo para que luzcan más y abran más la dimensión de tu ojo. Tengo en el canal un tutorial de cómo aplicarse pestañas si es que estás interesada. Para el delineador yo lo quise juntar con los brillos del pliegue hacia arriba para que se vieran como una sola pieza. Siento que se ve más bonito y se ve más pronunciado. Y después estoy aplicando un corrector, el que sigue más clarito, de la misma marca de Too Faced, que es el Medium, y lo estoy poniendo en la parte de abajo de mis ojos, alrededor de la boca, en la frente, y lo que resta en la brocha de difuminación lo estoy poniendo por debajo de los huesos de las mejillas a toquecitos. Después estoy utilizando este polvo de la marca City Color para
sellar absolutamente todo. Va a ser muy poquito, no vamos a hacer el baking, simplemente vamos a sellar todo el maquillaje para que no se vea tan cargado. Y después estoy utilizando esta paleta de BH Cosmetics, que es bastante económica y llegan los envíos a México. Y lo estoy utilizando para perfilar con mi brocha, me parece que es la número 1 de BH Cosmetics, bastante flojita, se la recomiendo bastante. Y después estoy regresando a terminar los ojos. Estoy agarrando una sombra de color cafecito y la rojo ocre para difuminarla por debajo de los ojos, de las pestañitas, para que se vea más ahumado, se vea con más dimensión. Este paso también es opcional, simplemente les quiero mostrar que cuando tienes ahumado por debajo del ojo también puedes usar este truco. Agarra tus brillitos, el líquido, y lo puedes poner a puntitos o trazar una línea desde el lagrimal hacia adentro. Se va a ver bastante coquetón, se va a ver bastante distintivo esa parte y va a elongar más la dimensión hacia abajo. Bueno, como último paso en los ojos estoy aplicando máscara de pestañas, ya saben que esta es de Tiango, y las primeras 3 chicas que me adivinen que estoy cantando aquí se van a llevar un paquete de BH Cosmetics o tal vez de unos brillitos, no sé. Y nos vamos a seguir. Estoy utilizando estos labiales de la marca de LA Splash, que son bastante metálicos. Les quiero mostrar aquí que si por ejemplo quieres usar en lugar de brillos en la boca para que se vea más diferente un labial metálico, también se ve súper padre. Aquí lo que hice fue que aparte del labial, para que me diera una dimensión más profunda de fondo, encima puse los brillos. Estoy utilizando unos de la marca Mica Beauty, pero estoy haciendo una pastita entre el pegamento de pestañas transparente y agua, una gotita de agua, y lo estoy aplicando en mis labios y encima los brillos. Esto va a hacer que no se te caigan, que agarre más intensidad, que se adhieran perfectamente y vas a poder comer, no se te van a caer. No te recomiendo toda la noche, pero sí la mayoría del tiempo van a estar intactos. Y pues eso es todo, espero que te hayan gustado estas ideas que te estoy proponiendo. Y pues eso ha sido todo. Ojalá les haya gustado muchísimo este montón de ideas de los ojos, del delineado, de la boca. Ustedes pueden hacer 1000 creaciones con los brillos. No necesariamente tienen que tener los mismos productos que yo utilicé. Cualquier brillo que tengan a la mano, que puedan conseguir de Bisú, de Adara, del que sea, les va a servir exactamente igual. Ojalá les haya gustado este video. Por favor, no olviden darme sus deditos arriba, suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Bye bye.